Muy buen día tengan todos, es un placer darles la bienvenida al curso de cálculo integral. Este es el primer video del tema 1.3, la integral definida. Antes de comenzar, demos un breve repaso a lo que hemos visto hasta ahora. Empecemos con un breve repaso de conceptos. ¿Cómo calculamos el área bajo la gráfica de una función? Comenzamos utilizando figuras geométricas. El área del rectángulo es la más fácil de calcular, entonces obtuvimos rectángulos que tuvieran la misma medida de la base y tenemos tres opciones para calcular las alturas de los rectángulos. La primera es la aproximación basada en el extremo derecho. Tenemos también la aproximación basada en el extremo izquierdo y la aproximación basada en el punto medio de cada subintervalo. En esas opciones, para aumentar la exactitud, aumentamos la cantidad de rectángulos hasta llegar a una cantidad infinitamente grande de rectángulos. En este límite, nuestras tres aproximaciones convergen al mismo valor, L, que es el área bajo la gráfica de la función en el intervalo AB. En algunos casos, esta aproximación se puede comprobar geométricamente, pero para hacer estos cálculos necesitamos cumplir ciertas condiciones. En primer lugar, nuestra partición tiene que ser regular. En segundo lugar, nuestra función debe ser continua en el intervalo AB. Nuestra función además debe ser positiva en el intervalo AB, es decir, que debe estar por encima del eje X. Y en último lugar, el método de calcular las alturas de los rectángulos siempre será el mismo, ya sea que esté basada en el extremo derecho, en el extremo izquierdo o en el punto medio. Todos nuestros rectángulos se obtienen del mismo modo. Una alternativa para estos cálculos son las sumas de Riemann, que podríamos considerar como una generalización de los procedimientos anteriores. Aquí tenemos la gráfica de una función a la que hemos aplicado las sumas de Riemann y podemos observar dos características importantes. Nuestros rectángulos no tienen la misma medida de la base. Y el valor de x que utilizamos para calcular la altura de cada rectángulo no se encuentra siempre en la misma posición del subintervalo. Puede estar a la derecha, puede estar en medio, puede estar a la izquierda. Entonces, esta metodología es mucho más relajada que en los otros métodos, pero debemos de tomar en cuenta que existen algunas características importantes en la suma de Riemann. Empecemos pues. Una suma de Riemann se compone de tres elementos. En primer lugar, nuestra función f de x. En segundo lugar, los valores de x que dividen al intervalo AB. Igual que en los otros rectángulos, tenemos x0, x1, x2, x3, hasta llegar a xn, porque vamos a trabajar con n rectángulos. Aquí podemos notar que nuestra partición no es forzosamente regular, por lo que la base de cada rectángulo se debe calcular independientemente como delta x. Entonces, nuestra primera partición sería delta x1, que la podemos calcular como x1 menos x0. Nuestra segunda partición, delta x2, la podemos calcular como x2 menos x1. Y así podemos continuar hasta encontrar cada una de las particiones, cada una de las amplitudes de los subintervalos hasta llegar a la última, delta xn, será xn menos xn menos 1. En otras palabras, tenemos que delta xi se puede calcular como xi menos xi menos 1. El tercer elemento de una suma de Riemann es el conjunto de puntos intermedios. Uno a uno, estos puntos estarán en cada subintervalo. Es decir, C1 pertenece al subintervalo de x0 a x1. C2 pertenece
al subintervalo que va de x1 a x2. C3 pertenece al subintervalo que va de x2 a x3 y así sucesivamente hasta que lleguemos a Cn, que pertenece al subintervalo formado por xn-1 a xn. Quiere decir que se cumple esta propiedad. Ci pertenece al subintervalo formado por xi-1 a xi. Con estos elementos podemos obtener las áreas de los rectángulos, siempre multiplicando la base por la altura. Aquí vemos el primer rectángulo. La base es delta x1 y la altura es f de c1. De modo que el producto de estas dos da como resultado nuestra primera área. Delta x1 que multiplica a f de c1. En el segundo rectángulo la base es delta x2 y la altura es f de c2. El valor de la función evaluado en c2. Las multiplicamos para obtener el área del rectángulo y así continuamos hasta llegar al último rectángulo. La base del último rectángulo es delta xn y su altura será f de cn. El producto de estas dos da como resultado el área del último rectángulo, pero en este podemos notar algo muy peculiar. Tenemos un ejemplo donde mi función es negativa, es decir, su gráfica se encuentra por debajo del eje x. Este es un aspecto clave en las sumas de Riemann. Las áreas por debajo del eje x se consideran negativas, es decir, esta área se va a restar de las áreas que se encuentran por encima del eje x. Vamos a poner todos estos hallazgos en una definición. Tenemos entonces que una suma de Riemann se compone de una función, su partición en el intervalo AB y los puntos muestrales. La definición de puntos muestrales o la notación en algunos libros cambia un poco. En vez de utilizar la letra C, se utiliza XY con un asterisco. Eso por si consultan algún libro de cálculo de otros autores. Pero bien, finalmente la suma de Riemann se calcula multiplicando la amplitud de cada intervalo, que es delta xy, por el valor de la función en el punto muestral que le corresponde a ese intervalo. Con esta definición podremos resolver nuestro primer ejemplo. Calculemos la suma de Riemann para la función, la partición y el punto muestral indicado. Nuestra función es 8 más 12 seno de x menos 4x en el intervalo 0 a 4. Nuestra partición es el conjunto de puntos x0, que es 0, x1, que es 1, x2, que es 1.8, x3, que es 2.9 y x4, que es 4, desde el 0 hasta el 4. Y el conjunto de puntos muestrales es punto 4, 1.2, 2 y 3.5. Cada uno de estos puntos corresponde con cada uno de los subintervalos. Podremos colocar estos datos en una recta real para darnos una mejor idea del problema. Veamos pues. Mi primer subintervalo va de 0 a 1, es decir, su amplitud delta x es de 1 unidad y corresponde con la base del primer rectángulo. Dentro de ese intervalo se encuentra el punto muestral. Mi primer punto muestral es punto 4. Con este punto muestral vamos a calcular la ordenada para obtener la altura del primer rectángulo. Ahora, en mi segundo subintervalo, delta x2, que va desde 1 a 1.8, la amplitud es de 0.8. Y la altura la vamos a calcular evaluando la función en el punto muestral, que es 1.2. Así, mi tercer subintervalo, que va de 1.8 a 2.9, su amplitud es de 1.1 y la altura la vamos a obtener evaluando la función en 2. Mi cuarto subintervalo, que va de 2.9 a 4, tiene una amplitud de 1.1 y la altura del rectángulo será el valor de la función en 3.5. A continuación ya podemos poner la gráfica para tener una imagen completa de este problema. Nuestra suma de Riemann se obtiene multiplicando la amplitud de cada subintervalo por el valor de la función en el punto muestral. Es decir, la amplitud de mi primer subintervalo, que es 1, multiplicado por la función evaluada en punto 4. La amplitud de mi segundo subintervalo, que es punto 8, multiplicado por el valor de la función en 1.2. La amplitud de mi tercer subintervalo, que es 1.1, multiplicado por el valor de la función en 2.
y la amplitud de mi último subintervalo multiplicado por el valor de la función en 3.5. Notemos que esto me va a dar una cantidad negativa. Quiere decir que la primera área es de 11.07, la segunda área es de 11.51, la tercera área es de 12 y la cuarta es de 11.23, que al estar bajo el eje X se va a tener que restar. El resultado entonces es 23.35. Y esto no es la suma de las áreas de los rectángulos. Si sumamos las áreas de los rectángulos tal cual, tendríamos poco más de 45 unidades. La diferencia es que esta área se está restando de las otras. Con este procedimiento podemos proponer algunos ejercicios. Calculemos la suma de Riemann para la función, partición y puntos muestrales indicados y representar gráficamente la función y los rectángulos correspondientes. Mi primera función es 2x más 3 en esta partición y con estos puntos muestrales. Mi segunda función es seno de x con esta partición y con estos puntos muestrales. Las respuestas a estos ejercicios se encuentran adelante. Aquí tenemos la gráfica de la primera función y ubicamos en el plano cartesiano lo que son mis subintervalos, mis puntos muestrales para obtener las alturas de los rectángulos y podremos entonces obtener la suma de Riemann con un resultado de 70. La gráfica de mi segunda función, los subintervalos, los puntos muestrales y una suma de Riemann aproximada de 1.029. Con esto llegamos al final del primer video de esta sección.